Hola, buenos días y bienvenidos, aunque sea de forma virtual, al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. En este acto, en el cual celebramos el Día de la Mujer y de la Niña en la ciencia. Yo soy Paola Bobolenta, soy la directora del CBM. Y de alguna forma creo que esto pues, ya simplifica que las mujeres podemos ser científicas y podemos llegar pues, incluso pues, a organizar la ciencia de un centro. Este es un día muy importante porque se celebra todos los años y el CBM ya participa en este acto de hace unos años y con mucho orgullo, puesto que el CBM tiene y ha tenido muchísima científica de prestigio en toda la categoría, más jóvenes y más avanzada en la edad. Hoy tenemos el placer de tener una charla de unas de las investigadoras, digamos, entre las más jóvenes del centro, Esther Serrano Saiz, que tiene además de una trayectoria científica muy importante, haber desarrollado su doctorado aquí en el CBM, haber estado en el extranjero, en la Universidad de Columbia en Nueva York, una coincidencia que tenemos en común, puesto que yo también desarrollé mi postdoctoral ahí en la misma universidad, y que no solo tiene una trayectoria científica muy importante, también tiene una pasión para la divulgación y tiene una pasión para transmitir a las a la niña y a los niños, espero que haya mucho también escuchando, la pasión por la ciencia. Y de forma muy interesante su investigación también se centra en un tópico que podría ser que es, diría yo, muy importante también con referencia a la diferencia innata que el cerebro de un hombre o de una mujer o de un niño y una niña puedan tener. Esa diferencia no quieren, digamos, bajo ningún concepto decir que haya capacidades cognitivo-intelectuales diferentes, son solo diversidades que son innata en nuestro ser, de ser mujeres o de ser hombre, y que simplemente nos hacen diversos y probablemente complementarios. No quiero quitar más tiempo a la intervención de Esther y os dejo con ella, que seguramente os contará con mucho detalle su trayectoria y su trabajo. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación. Y también quería dar las gracias por haberme elegido para hacer este seminario, que creo que es una oportunidad muy buena para no solo comentaros cómo es la carrera científica, que creo que es algo que tenemos que estar un poco más, tener más presente en nuestro día a día, sino también para contaros un poquito esto que os comentaba Paola sobre la investigación que hacemos nosotros y cómo tratamos las diferencias o similitudes del sistema nervioso del cerebro de hombres y mujeres, de machos y hembras. Como veis, el título de mi charla contiene una pregunta, que es si yo de mayor quiero ser científica. Con motivo de esta semana, el Día de la Niña y la Mujer Científica, es verdad que parece que nos dirigimos única y exclusivamente al género femenino. Es
Esto es así, lo vais a ver probablemente en unos minutos en una gráfica que ilustra el por qué tenemos que hacer estos esfuerzos para que las niñas, las mujeres, nos sintamos empoderadas y podamos desarrollar este tipo de trabajos. Pero en absoluto esta pregunta va únicamente dirigida a ellas. Esta pregunta va dirigida a cualquiera de los probablemente alumnos que ahora mismo se están preguntando qué quieren hacer en el futuro, qué quieren ser en los próximos años, ¿no? Es una pregunta que igual no es tan fácil de contestar. Quiero ser científica, quiero ser científico, porque nos faltan a veces modelos en los que apoyarnos para desarrollar esta carrera. Es decir, no sabemos muy bien qué es esto de ser científica. De hecho, probablemente en la cabeza de todos, el científico estereotípico como que tenemos sea algo parecido a esto, ¿no? Un hombre mayor, hombre blanco, un poco excéntrico, alocado y solitario. Este es el estereotipo de científico. Pero esta es la realidad que yo quiero presentaros, ¿vale? Esta es una foto que hicimos recientemente en nuestro instituto, celebrando precisamente el día del 11F, el Día de la Niña y la Mujer Científica, y como veis, esto representa el 50% de nuestro instituto. Somos pues casi un poquito más de la mitad mujeres en el centro. Habréis oído muchas veces hablar de Marie Curie, como bueno, las mujeres podemos llegar a ser científicas, y está muy bien que hablemos de estas mujeres, porque han abierto desde luego el camino a donde estamos ahora. Margarita Salas también es un nombre, un referente, ¿no? Para nosotras y para nosotros. Pero también hay otras mujeres que veis aquí, como por ejemplo recién galardonadas con el premio Nobel, como puede ser Caricó o Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, o una persona más local, más cercana, como Sara García, que de hecho es bióloga molecular, pero luego ha decidido dedicarse bueno, es astronauta. Y claro, bueno, esto ya empezamos a ver que somos bastante normales, en mi opinión, normales en el sentido estadístico de la palabra. Diversas edades, tipos de personas y demás, no tan excéntricas como a lo mejor estamos acostumbradas a pensar. Pero también puede que nos preguntemos, bueno, ¿y esto de la ciencia? ¿Qué es exactamente, no? Según la RAE, es esto, un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento que estructuramos normalmente en leyes y principios que nos permiten predecir y comprobar experimentalmente nuestras conclusiones, ¿vale? Entonces, para desarrollar este tipo de procesos, cualidades que se necesitan. Es decir, ¿puedo llegar a ser científico si soy curioso? Pues es una de las mejores, una de las cualidades que tiran hacia preguntarnos cosas de las que no tenemos respuestas. Pero también tenemos que ser tenaces, creativos. Esto es una cosa que igual no se asocia a priori con la ciencia, sí, se asocia con las artes, pero en ciencia hay que ser bastante creativo para pensar en experimentos. Hay que estar altamente motivado, esto es verdad. Y requiere de unos conocimientos previos que se adquieren a través de estudios universitarios. Os voy a guiar un poquito en qué es esto de estudios universitarios, que la mayoría de la gente que me está escuchando está ahora mismo en la etapa de bachillerato o cuarto, tercero de la ESO. Es el momento en el que empieza uno a interesarse por determinadas cosas, otras les interesan menos. Es el momento en el que empiezas a especializarte un poco, ¿no? Después del bachillerato tienes que elegir qué carrera quieres hacer y ir a la universidad. En mi caso, vine precisamente a esta universidad, a la Universidad Autónoma, y comencé estudios de biología. A los 2 o 3 años se me planteó la oportunidad de especializarme un poquito más y comencé estudios de bioquímica y biología molecular. Después de la universidad, si uno quiere continuar en esta carrera, tiene que hacer una tesis doctoral, ¿vale?
Aquí ya empezamos realmente a preguntarnos cosas para las cuales no hay respuesta. Esto ya, aquí estamos en el albor del conocimiento. Tenemos normalmente mentores que nos ayudan en este proceso y nos enseñan a empezar a investigar. Y después empezamos a adquirir independencia. Normalmente hacemos un postdoc, un postdoctorado en el extranjero. No es absolutamente necesario, pero a la gente que le gusta viajar esto es una oportunidad excelente de abrirse a otros países y a otras culturas y además el fortalecer esta independencia y liderazgo en nuestras investigaciones. Y finalmente, comenzamos nuestra, digamos, etapa más madura en la que ya nos convertimos en investigadores principales, que se llama, y donde ya tenemos y formamos nuestro grupo de investigación y contestamos a las preguntas que a nosotros nos interesan más. ¿Vale? Yo hice mi tesis también aquí en esta universidad, bajo la tutela del profesor Fernando Valdivieso y el doctor Javier Burgos. Y ahí, bueno, durante mi tesis estudiábamos la asociación del virus herpes simples, el de las calenturas, con la enfermedad de Alzheimer. A mí me gusta el reto. Entonces, después me fui a la Universidad de Columbia, Nueva York, estuve unos años allí y finalmente volví otra vez al CBM con un contrato Ramón y Cajal, que se llaman así, en honor a uno de los mejores científicos que ha generado nuestro país. Y ahora ya tengo un puesto permanente en el CSIC, ¿vale? Que ahora brevemente os explicaré qué es. Este es el dato que quería mostraros para justificar un poco por qué hacemos estas semanas de concienciación de la mujer y la niña científica. Si veis este dato, os recordará, se llama gráfica tijera, porque podríamos superponer una tijera encima de esta gráfica. Y lo que quiere decir es que en las etapas tempranas, estas que os he comentado, la tesis, o un poquitín alrededor de la tesis, incluso hay más mujeres que comienzan esta carrera investigadora. No obstante, a lo largo de la carrera empieza a decaer el porcentaje de mujeres y aumenta, o se mantiene más o menos, aumenta el porcentaje de hombres. Hay muchos motivos por los que esto ocurre, que obviamente como sociedad creo que tenemos que trabajar en ellos. Uno de ellos es la conciliación familiar y en esto no ocurre solo en ciencia, ocurre en muchísimos otros ámbitos, pero claramente tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos tener las mismas oportunidades. Y estas semanas y este tipo de charlas que hacemos pues también tienen como objetivo eliminar esta diferencia, ¿vale? Otras preguntas que nos podemos plantear a la hora de decidir si queremos ser científicos o no es, bueno, pero ¿y yo qué puedo investigar? No hace falta que sea... o sea, la ciencia abarca muchísimas disciplinas. Y aquí podéis ver, por ejemplo, química, astronomía, matemáticas y otras ciencias exactas, pero también se puede investigar sobre historia. Es decir, cualquier pregunta que tengamos podemos abordarla, ¿vale? Pero necesitamos hacerlo siguiendo el método científico. Y aquí os pongo un ejemplo de una científica en potencia o no, ya veremos. Y cuál es el método científico. Probablemente os lo han contado en clase con anterioridad, pero digamos que esto es un ejemplo de cómo uno se plantea una pregunta. Una vez que tenemos la pregunta, tenemos que, en este caso era si el agua era esencial para crecer una semilla. Una pregunta sencilla, pero con sorpresa. Generamos una hipótesis y esta científica propuso que tanto el agua como el calor eran necesarios para crecer las semillas. Generamos una serie de de objetivos y metodología para poder contestar nuestra hipótesis, para poder comprobar nuestra hipótesis y obtenemos una serie de resultados que graficamos de distintas maneras, que representamos con gráficas, con fotografías y demás. Y finalmente, una serie de conclusiones que discutimos. En este caso, lo que esta científica, voy a decir, bueno, Maya, descubrió
es que además de calor y de agua, la oscuridad favorecía que las semillas crecieran mejor, porque diseñó el experimento de una manera apropiada para poder observar este tipo de cosas. Es decir, cualquier pregunta, pero basada en el método científico, ¿vale? Otra cosa que nos planteamos o que podéis plantearos es ¿dónde hago yo investigación? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde me acerco? ¿No? Y de nuevo, la idea clásica es de, bueno, en este caso Ramón y Cajal, que él solo, casi en su casa, hizo todos estos dibujos sobre las neuronas del cerebro de un montón de animales que diseccionaba y demás, pero la realidad de hoy en día es que somos grupos de investigación, no es para nada un trabajo solitario. Y en este caso lo que podéis ver es una foto tomada ayer de mi laboratorio, aquí en el CBM, que pertenece tanto a la Universidad Autónoma como al CSIC. Los centros de investigación, los centros donde se realiza investigación pueden ser universidades, pueden ser centros donde solo se hace investigación, como por ejemplo el CSIC tiene muchos de estos centros. Se pueden hacer también en hospitales o incluso en empresas. Y normalmente necesitamos financiación para realizar estos experimentos, que se obtiene a través de canales privados o públicos, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante es que estamos constantemente comunicando nuestra investigación. No nos la quedamos para nosotros. Eso es algo también muy importante. Hay que poner en común nuestros resultados para poder avanzar en el conocimiento, para que no sea algo que nosotros mismos nos guisamos, ¿no? Y nos comemos. Entonces, estos canales de comunicación suelen ser pues, ponencias, seminarios, como veis en esta foto. Las tesis son públicas, todas las tesis que escribimos y que generamos son accesibles para todo el mundo. Nuestros trabajos los solemos publicar en artículos, en libros y en congresos. Y ahí, por ejemplo, veis una marabunta de gente presentando sus datos en pósters a gente interesada en los mismos problemas. Y luego también hay bases de datos también accesibles públicas, como por ejemplo PubMed o Google Scholar y demás, donde tenemos acceso a todos estos artículos sobre los que basar nuestra investigación. Vale, esto es un poco en general cómo que me gustaba o quería yo acercaros la ciencia en general, pero también quería aprovechar esta oportunidad para contaros lo que nosotros hacemos en particular en el laboratorio. Nuestra línea de investigación se centra en lo que se conoce como la biología del desarrollo, que Magritte, el pintor belga, ilustra perfectamente en este cuadro. Y la biología del desarrollo se ocupa de los procesos, como veis en esa flecha, que ocurren para generar un organismo casi desde una célula, para generar todo un organismo con toda su diversidad y complejidad. En este caso, el que está pintando el pájaro a partir de un huevo ha tenido que hacer toda una interpretación de cómo se ha desarrollado este organismo. Sería el biólogo o bióloga de desarrollo, ¿vale? En nuestro caso, además, nos ocupamos particularmente del cerebro y queremos entender cómo se genera la gran diversidad de células que hay en el cerebro a partir de una célula fertilizada, bueno, de dos células que fertilizadas van a generar todo un organismo. A partir de esta célula vamos a obtener un cerebro con una amplia diversidad y el cerebro es uno de los órganos más complejos porque, como sabéis, se ocupa de un montón de funciones. Y como podéis ver aquí, estos son un ejemplo y unas cuantas. El cerebro se ocupa de controlar las emociones, de razonar, de generar cálculos, escribir, de los sentimientos, de la memoria, del lenguaje y de cosas a lo mejor o de funciones un poco más automáticas, como pueden ser la respiración, la digestión, también de la visión, de la audición. Todas estas funciones de las que se encarga el cerebro residen en una diversidad enorme de células. Lo que no sabemos claramente es cómo se genera esta amplia diversidad, ¿vale?
Además, nosotros le ponemos un nivel más de complejidad y nos preguntamos si los cerebros de hombres, de machos y de hembras son iguales o no son iguales. Como ha explicado Paola al principio, sabemos, sobre todo en el mundo animal, que los animales, machos y hembras, tienen distinto comportamiento. Aquí claramente estamos viendo el ave del paraíso, el macho, morfológicamente, externamente, es muy distinto a la hembra. Esto ocurre muchas veces a lo largo del el mundo animal. Pero además, el comportamiento que este macho está teniendo en este vídeo es único del macho. La hembra no lo realiza. Es un comportamiento de cortejo. Como os he dicho antes, el comportamiento lo controla el cerebro, de modo que estos cerebros deben tener alguna diferencia para poder controlar comportamientos distintos. A nosotros a lo mejor nos interesa más el aspecto de las enfermedades mentales y neurodegenerativas que se sabe que no afectan de la misma manera a mujeres y a hombres. Vale. Y en esta gráfica de tipo queso, podéis ver cómo, por ejemplo, la enfermedad del TDAH afecta mucho más a los niños que a las niñas, ¿vale? Pero claro, para estudiar el cerebro, si tuviéramos que estudiar el cerebro directamente en humanos, aparte de las implicaciones éticas que esto tiene, es que es muy complejo. No solo en el número de neuronas que tiene el cerebro humano, más de 80.000 millones de neuronas, sino en que la conectividad de estas neuronas, cómo se conectan unas a otras, que es lo que al final va a es donde va a residir la función de cada una de estas funciones del cerebro, es altamente compleja. Entonces, a preguntas complejas intentamos utilizar modelos sencillos. Podemos utilizar el ratón, que tiene 10 millones de neuronas, muchas menos que el humano, y además que su conectividad es más accesible. Entre otras cosas, el ratón es el modelo, digamos, preferido y más utilizado como modelo de mamífero para poder estudiar no solo el cerebro, sino muchos otros órganos o preguntas que tenemos sobre nosotros mismos. Pero podemos simplificar aún más y, bueno, esto era simplemente para reflejar que no es una locura utilizar un ratón, porque hay muchas estructuras que, a pesar de ser diferentes, son similares entre los humanos y los ratones, ¿vale? Por ejemplo, tanto los humanos como los ratones tenemos corteza, ¿vale? O otras regiones del cerebro. Pero, como decía, si queremos simplificar aún más, porque 10 millones de neuronas son unas cuantas, se pueden utilizar otros modelos, en este caso la mosca de la fruta o la mosca del vinagre, que se utiliza como modelo genético por su digamos, simplicidad genética, pero también porque, bueno, pues en este caso en concreto, pues tiene muchas menos neuronas. Y podemos simplificar aún más y utilizar, por ejemplo, este gusano, que es el que yo utilicé durante mi postdoc para contestar esta pregunta que os he lanzado al principio, la diversidad neuronal. El gusano ya empezó a tener un número bastante más asequible, 302 neuronas, ni una más ni una menos, que podéis ver en esta fotografía, cada una coloreada con un color diferente. Aquí lo podéis ver también en movimiento. Es decir, es un modelo simple, pero complejo, porque podemos tener una diversidad asequible para poder estudiar los procesos que ayudan a la generación de estas neuronas. Y además, en este caso, sí que tenemos la conectividad completa de este sistema nervioso. Sabemos cómo conecta cada una de las neuronas del gusano con el resto de las neuronas del animal. Entonces nos podemos hacer preguntas más complicadas porque tenemos completamente mapeado el conectoma, el genoma de este organismo. Le debemos la utilización de este modelo a Sidney Brenner, que también obtuvo el premio Nobel. Ahora os contaré brevemente por qué. Aquí veis cómo se ve el gusano. Tiene muchas ventajas, como por ejemplo que es transparente y entonces podemos ver todos los órganos del gusano sin necesidad de técnicas muy, muy sofisticadas. Y no os asustéis, no es tan grande. Como veis en la fotografía de arriba, en realidad se mantienen en placas Petri y son
tienen un tamaño de 1 milímetro, o sea que necesitamos un microscopio para tratar con ellos, ¿vale? Uno de los mayores descubrimientos que se obtuvo gracias a este modelo es este que os quiero contar aquí. Os he dicho que tiene 302 neuronas, pero realmente el gusano tiene un número invariable de células en general, ¿vale? Y esto lo que significa es que a partir de este huevo que os decía al principio, de esta célula, en este caso, esta célula fecundada, se puede ir siguiendo cómo se han ido dividiendo cada división, estas células. Y de esta manera, Brenner y Sulston y colegas lo que hicieron fue trazar linajes, es decir, trazar la trayectoria de todas estas divisiones. Es decir, podemos saber la historia de la célula, de cada célula del gusano. De esta manera pudieron ver al trazar estos linajes que había algunas que siempre desaparecían, ¿vale? Estas X de aquí. Se morían. Entonces llamaron a esto muerte celular programada, porque invariablemente la misma célula tenía que morirse para generar un organismo con un diseño particular. Y esto no solo le ocurre al gusano, de hecho esto es la apoptosis y ocurre en todos los organismos, ¿vale? Incluidos, por ejemplo, en nuestras manos. Para que podamos tener dedos tiene que ocurrir una apoptosis programada para que no tengamos membranas, como por ejemplo, no sé, un pato. Esta es una de las razones por las cuales le dieron el premio Nobel a Sidney Brenner. El gusano tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que en 2 días podemos tener animales adultos. Esto permite que las tesis, en lugar de durar 30 años, pues duren un poquito menos. Porque podemos generar y estudiar todo el ciclo de vida del gusano en muy poquito tiempo. Y además tienen 2 sexos. Para nosotros es bastante relevante, puesto que nos interesan las diferencias sexuales. Tienen un sexo macho y un sexo hermafrodita, pero podemos considerarla una hembra, ¿vale? Y como veis ahí, tenemos un montón de órganos de distinto tipo que queramos estudiar. En nuestro caso nos interesa el sistema nervioso, pero hay mucha gente que estudia otro tipo o que tiene otro tipo de preguntas y pueden utilizar también este modelo. En el sistema nervioso en particular, la hembra tiene 302 neuronas, pero el macho tiene 385. O sea, el sistema nervioso del macho es diferente al de la hembra. Y en este caso sí podemos decir que es dimórfico, porque es 302 versus 385, ¿vale? Yo durante mi postdoc me interesó una sola neurona que hay en la cola del gusano, que si comparáis cómo se ve en la hermafrodita con el macho, es bastante diferente. Aquí la veis un poquito más cerca. De hecho, a lo que quiero llamar la atención es que esto sería donde está el soma de la neurona, ¿vale? El núcleo de la neurona, y estas son las proyecciones donde se encuentran todas las conexiones que estas neuronas tienen que hacer. Y como veis, la morfología de esta neurona es bastante diferente entre un sexo y el otro. Pues lo que nos preguntamos fue, ¿y esto cómo se genera? ¿Cómo se genera esta diferencia entre los 2 sexos? ¿Vale? Y descubrimos que hay una familia de genes que se llaman DMRTs, que son los responsables de que ocurra esta diferencia, esta transformación morfológica y finalmente funcional. Es decir, esta neurona en la hembra funciona, la hermafrodita funciona para unas cosas y en el macho para otras diferentes. Y este gen, DMRT, es el responsable de esta transformación. ¿Cómo lo sabemos? Porque utilizamos mutantes. En este caso, aquí tenemos un macho salvaje wild type y aquí un macho mutante, y aquí vemos que ya no ocurre esta remodelación morfológica que veíamos en estos machos. Este es un poco el resumen de lo que acabo de decir. La presencia o ausencia de este gen en las hembras no se expresa, no se presenta este gen, en los machos sí, y esto hace que esta neurona adquiera una morfología y una función diferente en los 2 sexos, ¿vale? Bueno, pues la sorpresa y el interés que esto nos suscitó es que estos genes se expresan en todos los animales. Los DMRTs están presentes en todos los animales. Y en todos los animales donde se han estudiado tienen un papel en la generación de diferencias sexuales, ¿vale?
No obstante, en mamíferos, que es donde nos enmarcamos los humanos, no sabemos si tienen un papel como la mosca o como en gusano en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿vale? Sí que sabemos, como os he dicho, que tienen un papel en diferencias sexuales, pero esto es a nivel de los testículos, de los ovarios, ¿vale? Y aquí pongo como ejemplo humanos y ratones y peces, pero esto ocurre en pollos, en ranas, en un montón de especies. Pero en el cerebro no lo sabemos o no lo sabíamos, porque eso es lo que estamos estudiando en mi laboratorio. Lo primero que hicimos, y no tenéis por qué mirar esta diapositiva en detalle, fue un mapa, un atlas. O sea, necesitábamos saber si estos genes están presentes en el cerebro de los mamíferos. Utilizamos el ratón, en este caso, como modelo, y lo que construimos fue un mapa, como veis aquí, que nos permite ahora decir, pues mira, este gen de MRT, el 2, está presente en esta región del cerebro. Este otro está presente en esta otra y demás. O sea, esto es nuestro atlas, como cuando uno se va de viaje con un mapa. Y ahora nos preguntamos, ¿se expresa distinto en el macho y en la hembra? Y lo que vimos fue que no, se expresa igual en los dos sexos. Y además, una cosa que podemos hacer ahora es utilizar mutantes, ratones transgénicos, para estudiar la función de estos genes. Y, por ejemplo, podéis ver aquí que en particular este gen, el de MRT5, afecta de una manera muy dramática al cerebro del ratón, también al del humano, pero en este caso os enseño aquí el cerebro del ratón, que tiene una corteza muchísimo más chiquitita. Además, podemos estudiar las neuronas del ratón, y aquí podéis ver, gracias a una colaboración que tenemos con una investigadora en Alicante, en el Instituto de Neurociencias, las neuronas dopaminérgicas del ratón. Y las podemos ver en todo el cerebro. Y estudiar qué pasa en estas neuronas si le quitamos un DMRT. Estas neuronas son iguales entre machos y hembras. Si ahora quitamos el gen, se convierten en algo diferente. Bueno, pues lo que vimos es que efectivamente, al quitar el gen en estos ratones transgénicos, solo en el macho estas neuronas ahora se hacían diferentes a las de la hembra. ¿Vale? Es decir, el DMRT en el mamífero, en el ratón, está actuando como un freno para que las neuronas no sean diferentes entre los dos sexos, que es algo que cuando la gente piensa que estudiamos diferencias sexuales estamos buscando constantemente. A veces no buscamos diferencias, buscamos lo contrario. En realidad no buscamos nada, es lo que la ciencia y los experimentos nos van contando. Y ya para terminar, además sabemos que esto es relevante para los humanos, porque mutaciones que afectan a este gen, a DMRT5, se asocian con la enfermedad de TDAH, pero solo en niños. O sea que estamos un poco volviendo a nuestra pregunta inicial de que estudiando una pregunta compleja en un gusano, al final podemos incluso acabar trasladando nuestras investigaciones a problemas del día a día de la sociedad, como puede ser la enfermedad o el trastorno TDAH. Y ya para terminar, los mensajes que quiero que os llevéis a casa es que todo el mundo puede ser científica y científico, con una serie de ingredientes como pueden ser reforzar la curiosidad, el esfuerzo, la creatividad, la tenacidad y estudios universitarios. Puedes llegar a ser científica y científico. Que la ciencia no es un trabajo solitario y excéntrico, es un trabajo colaborativo, estimulante, que te permite viajar o no, como uno quiera delinearse su carrera. Y que es muy importante que tengamos claro que cualquier pregunta puede ser nuestra pregunta científica, que cuando son complejas tenemos que pensar en modelos científicos, y de ahí la creatividad que os comentaba al principio. Y ya está, con esto quiero terminar con el grupo del que formo parte, aquí en el CBM, y muchísimas gracias por vuestra atención. Así que si tenéis alguna pregunta, encantada de contestarlas. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Soy María José, me acabo de conectar y solamente quería avisar a los coles de que podéis poner vuestras preguntas en el chat o en la parte esta de preguntas y respuestas si tenéis alguna, y Esther os las contestará encantada. A ver si sé poner el chat también yo.
que no te creas que es tan fácil. Os daremos un minutino así para ver si tenéis alguna pregunta para Esther. Ay. Pregunta, pregunta. Se te Quería oye. preguntarte cuándo se toma esta decisión. Cuando tú supiste que querías ser científica, si se toma en el instituto, se toma después, o sea, en tu caso particular o... Vale, pues en mi caso yo tomé esa decisión casi hacia el final de la carrera, cuando ya me di cuenta de que esto de la biología me gustaba. Es verdad que a lo largo de la carrera te vas encontrando disciplinas de las que no eres consciente que existen, como por ejemplo en mi caso la biología molecular. Y según fui tomando clases y haciendo prácticas me di cuenta de que eso me gustaba mucho y entonces, bueno, mis profesores eran investigadores aquí y entonces me gustó la idea de hacer un trabajo parecido a ellos. Cuando ya terminé la tesis, sinceramente me apetecía mucho ir a vivir a Nueva York. Entonces, esto fue una de las razones que, pues no voy a decir un 50% del peso de la decisión, pero igual sí. Y luego ya, bueno, es que una cosa que a lo mejor no me ha dado tiempo a explicar es lo gratificante que es. O sea, el día a día del científico es a lo mejor un 90% de experimentos que no salen. Pero ese 10%, cuando empieza a salir, cuando es como un ovillo de lana, vas tirando y empieza a salir todo y eso es una cosa muy, muy, muy gratificante, casi obsesiva, que para mí es un poco el motor del día a día. Hola, Esther, tenemos aquí varias preguntas en el preguntas y respuestas. Te las voy a ir haciendo, ¿vale? Si te parece. Vale. Una de ellas, que casi es la que has contestado ahora, es ¿cuál es la parte de tu trabajo que más te gusta? Y luego hay un par de ellas sobre cosas de la ciencia que has hablado, del cerebro y tal, que si quieres las contestas después. Vale, pues sí, efectivamente, lo que me gusta es cuando lanzamos una hipótesis, no necesariamente estamos o sea, no es correcta la hipótesis que lanzamos, pero cuando empiezan a encajar las piezas es como un puzzle, empieza a encajar todo. A mí me gustan los puzzles, no sé. Y entonces, no sé, es como que todo cobra sentido, ¿no? Y eso, no sé, me gusta también mucho trabajar con gente. No soy una persona muy individual y entonces me gusta mucho trabajar con mis colegas, los estudiantes de mi laboratorio, o sea, me lo paso bien, es divertido. Vale, pues tenemos, bueno, la primera pregunta en realidad que ha salido tiene que ver con el sueldo de un investigador o investigadora. No sé si quieres decir algo sobre esto o... Vale, efectivamente, no estamos aquí por dinero, esto hay que tenerlo claro. Pero algún día nos daremos cuenta de que el dinero no lo es todo, porque de verdad, o sea, ir contento a tu trabajo vale mucho, mucho. Y yo soy funcionaria, o sea, es decir, no tengo mucho dinero, pero de aquí a que me jubile no tengo problemas de, de salario, en principio. Así que sí, tiene sus cosas. No es y de esto es algo que también, así como ahora estamos muy concienciados con la niña y en la ciencia y demás, sí, también hay que fomentar que haya mejores salarios en ciencia. A todos los niveles, tanto a los niveles de doctorado, de investigadores principales y de apoyo a o sea, y de otros puestos de apoyo a la ciencia que son absolutamente necesarios. No hace falta, no solo la ciencia se compone de este tipo de puestos, ¿no? Puestos más técnicos son también algo que hay que valorar y hay que mejorar. Esto está en nuestras manos. Cuando votamos y decidimos a quién queremos poner en los gobiernos, tenemos que pensar en gente que le preocupe la ciencia. Perfecto, pues luego hay un par de preguntas sobre tu trabajo. Desde el Colegio San Gabriel preguntan cómo sabes en qué región del cerebro está cada gen. Y otro profesor pregunta cómo os disteis cuenta de la similitud entre el cerebro humano y el de una rata.
Buena pregunta. Vale, la primera es que, bueno, hacemos una serie de tinciones, pero tenemos, bueno, ya se ha preocupado la gente, investigadores anteriores, de hacer como una anatomía del cerebro, ¿no? Entonces, es como superponer una capa no sé cómo decirlo, de tinciones en esa anatomía. Entonces, esto nos permite que marcamos el gen con un tinte y entonces lo superponemos en esta anatomía y así decimos, bueno, pues esto es la corteza y aquí es donde se expresa o se presenta este gen. No sé si lo he explicado muy bien porque debería a lo mejor meterme un poco más en la técnica, pero básicamente es el gen, lo marcamos y lo superponemos en estos mapas. Que viene un poco en relación con la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que son tan similares? En la función es un poco, hay algunas funciones que son más básicas que, bueno, que podemos hacer la analogía entre una región de humano y una región de rata. No creo que quede muy claro esto si no pensamos que hay muchísimas otras especies entre medias. No quiero hablar de un timeline en evolución, pero que hay muchísimas especies que a lo mejor nos ayudan a ir viendo cómo va evolucionando el cerebro desde un primate, de un ratón o de otra especie. Y haciendo este tipo de comparaciones en distintas especies es como vamos realmente haciendo estas analogías, ¿no? Es decir, es una pregunta muy válida. ¿Cómo sabemos que las neuronas de la corteza decimos que son las mismas que las del ratón? Pues a base de mirar muchos tipos y muchas especies diferentes y de marcadores que son iguales. Por ejemplo, hay neuronas que utilizan GABA para comunicarse, que es un inhibidor de la actividad, y en ratón y en humano y en gusano y en drosófila esta misma molécula sirve para lo mismo. Entonces es un trabajo de, digamos, ir comparativo. No sé si he contestado muy bien a esta pregunta. Gracias, Esther. Tenemos un par de preguntas sobre el TDAH. Uno de los asistentes pregunta si crees que el TDAH es más común a día de hoy y un alumno pregunta ¿cuánto tiempo has investigado los gusanos para poder extrapolar tus resultados con el TDAH en humanos? Vale. No sé si el TDAH es más común ahora. Yo creo que ahora tenemos métodos para analizar, o sea, estamos más preocupados por la salud mental, cosa que es algo muy bueno. Y entonces se diagnostica más probablemente porque uno va al médico a preguntarse si tiene algún trastorno o no. Así que realmente yo creo que siempre ha existido, igual en las mismas proporciones, solo que ahora lo llamamos, antes no lo llamábamos. No creo que sea malo, simplemente está bien saber cuáles son en dónde te mueves para poder hacer, pues poner soluciones a estos problemas. Así que eso yo creo que es una cosa buena. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo? Pues depende cómo lo miremos. O sea, como no ha sido algo muy lineal en realidad, pero yo puedo contarte o puedo contar el tiempo que me ha llevado mi investigación. Empecé el postdoc en 2007 y me estuve trabajando con gusanos pues 10 años hasta que luego he vuelto aquí en 2018, 10 años más tarde, 11. Pero particularmente puede llevar muchos años el poder hacer una conexión desde un animal invertebrado y de estas observaciones tan básicas hasta que podamos hacer el link con humanos. Pueden ser un par de décadas, una cosa así. Y sí, la investigación es algo lento en ese sentido. Muy bien, pues mira, tenemos una pregunta, solo quedan un par más. Esta de Alicia Fernández, que es bióloga de la Autónoma y profesora, y le interesa el neuroaprendizaje, y pregunta si sabes algo sobre si los niños y las niñas aprenden de forma diferente. De momento he puesto un enlace a la grabación de nuestro evento Ciencia Contigo, donde tuvimos una charla sobre neuroaprendizaje,
No sé si se habló mucho de la diferencia de género, pero bueno, no sé si tú también tienes algo que decir, Esther. La verdad es que no tengo mucho que decir. Yo te puedo hablar de ratones, pero si niños y niñas aprenden diferente, no me atrevo a pronunciarme, porque serían todo al final opiniones mías. Así que mejor utilizar el enlace que has propuesto, María José. Vale, perfecto. Pues la última pregunta que tenemos es de un profesor y te pregunta si os queda mucho tiempo libre. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo tengo 2 hijas, una familia y viajo un montón. Sí, nos queda tiempo libre. El problema es que nos gusta mucho estar aquí, a mí por lo menos. Y, y bueno, y también creo que esto te lo pueden contestar también alguna vez, deberían hablar algún estudiante. Hay muchas actividades que se realizan extra laboratorio que no sé, que también son muy, muy enriquecedoras. Fantástico, pues muchísimas gracias, Esther, por este webinar, por este seminario online y muchísimas gracias a los colegios que en el pico y durante casi toda la sesión han sido 45. O sea que os agradecemos a todos que os hayáis unido y esperamos que os haya sido muy útil y esperamos veros en siguientes eventos de este estilo. Gracias a todos. Hasta luego.